A ver, nosotros lo que hablamos la semana pasada era resolución de triángulos, pero de repente te habrás olvidado. Vamos a recordar lo que hablamos de triángulos rectángulos. Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, fíjate de tu lado izquierdo de tu pantalla, si nosotros colocamos un ángulo que sea un ángulo alfa, ¿ya? ¿Recuerdan al ángulo alfa, el que le mira? ¿Cómo se le llama a ese lado, por favor? ¿Alguien recuerda? Hipotenusa. No, no es la hipotenusa. La hipotenusa es el que le mira 90 grados. Vamos, recuerden. Es un cateto. A ver. Siempre el que le mira se le llama, recuerda que viene a ser el cateto opuesto. El que le mira a 90 grados, el que le mira a 90 grados, un ratito, por favor. Vamos, es recordar. El que le mira a 90 grados, acá está 90 grados, el que le mira que viene a ser la hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Y el que sobra se le llama como cateto adyacente. Ahora, ¿qué sucede si yo el triángulo lo tengo echado? De otra manera, ubico el ángulo alfa. Si tú ubicas el ángulo alfa, recuerda el que le mira, que viene a ser este lado, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama, jóvenes, señoritas? Vamos, usted puede, Josué, Ramírez y Nostroza, ¿cómo se le llama ese lado? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Cateto puesto. Muy bien, ese es el cateto opuesto, muy bien, excelente. El que le mira 90 grados, ¿cómo se le llama? Vamos, suéltense. Es la hipotenusa y el que sobra es el cateto adyacente. Ahí lo tienes. Y aparte de que reconocer los triángulos, tú tienes que reconocer quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente, quién es la hipotenusa. Hablamos de las razones trigonométricas. Recuerda que el seno de un ángulo alfa, ¿a qué era igual? Eso es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahí lo tienes. El coseno, jóvenes, el coseno de un ángulo alfa, recuerda que viene a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahí lo tienes. La tangente de un ángulo alfa, eso es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente de un ángulo alfa, jóvenes, es cateto adyacente sobre cateto opuesto. También hablamos de la secante. La secante de un ángulo alfa es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y el otro que viene a ser la cosecante del ángulo alfa es igual hipotenusa sobre el cateto opuesto. Eso de acá son razones trigonométricas que ustedes ya deben de dominar. Entonces, el punto de resolución de triángulos, les dije que tienes que aplicar la fórmula, la propiedad, que viene a ser una división. Y tú te tienes que preguntar, vas a colocar lo que quiero, ya, lo que quiero, sobre lo que tengo. Acá está lo que tengo. Entonces, un ejemplo. Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, acá te lo dibujo el triángulo rectángulo, que viene a ser un ángulo de 90 grados, no te pierdas todavía, ubicamos el ángulo, suponiendo que yo tengo un ángulo llamado teta. Ya, el triángulo hay que llamarle que sea ABC, y te da un lado, suponiendo que te dé un lado que viene a ser CB. Este lado lo llamamos que sea un lado M, o puede ser cualquier número o letra M. Y te pide hallar, y te pide calcular AC. ¿Cuánto vale el segmento AC? Y les dije, para encontrar el segmento AC, o sea, esta distancia de color morado, esta distancia, yo no sé cuánto vale, entonces les dije, coloquen el dato. ¿Quién es el dato de ese triángulo rectángulo? ¿Qué dato tienes? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el dato? Josué, ¿el dato cuál es? ¿Estás ahí, Josué? Sí, profesor. ¿Quién es el dato, Josué? No te escuché. El dato de este triángulo, ¿quién viene a ser? De los lados, observe el lado.
es M. M. Lo multiplicas, ahí aplicas la fórmula. Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero. ¿Qué quieres hallar, Josué? ¿Qué segmento quieres hallar? ¿Qué te está pidiendo? AC. Y AC, ¿qué viene a ser en ese triángulo? ¿Es un cateto opuesto, un cateto adyacente, Josué, o es la hipotenusa? A ver, la hipotenusa. Muy bien. Entonces lo que quiero es la hipotenusa sobre lo que tengo. Lo que tengo de este triángulo rectángulo. ¿Qué tengo? Que viene a ser la letra M. ¿Y M cómo se le llama? ¿Qué cateto es? ¿Opuesto o cateto adyacente? Adyacente. Muy bien, ese es cateto adyacente. Josué, hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿con qué viene a ser para ti? Fíjate tu fórmula a tu derecha. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Secante. Muy bien, entonces decimos el segmento, jóvenes, el segmento AC, ese es igual a M multiplicado por la secante del ángulo que viene a ser teta. Y esto es tu respuesta. Eso es resolución de triángulos. Y por eso estamos recordando. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Lo voy a borrar otra vez, ¿ya? Suponiendo que yo lo quiero borrar. Ahora, en ese triángulo, ahora ya no me pide hallar AC. Suponiendo que ya no me pide AC. Ahora me está pidiendo calcular AB. Esta distancia, jóvenes. Entonces, para encontrar la distancia AB, ya, recuerdan, para encontrar la distancia AB, siempre tienen que colocar el dato. ¿Quién es el dato? ¿Quién es el dato ahí en ese triángulo? Ramírez, ¿el dato quién es? El dato viene a ser M. Siempre colocan el dato del lado del triángulo, que viene a ser M, y aplica resolución de triángulos. Aplica lo que quiero. ¿Qué quieres hallar? Quiero hallar esta línea de color morado. ¿Y esta línea de color morado qué viene a ser, jóvenes? ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? Eso equivale al cateto opuesto. Sobre lo que tengo es M, y M viene a ser cateto adyacente. Y cateto opuesto sobre cateto adyacente, si tú te fijas por la fórmula, acá lo tienes, que viene a ser la tangente. Por lo tanto, le decimos que la distancia AB equivale a M por la tangente del ángulo teta. Y eso es tu respuesta. Siempre, alumnos, cuando ustedes quieren aplicar resolución de triángulo, una observación bien importante. Primero, acuérdate que tiene que ser un triángulo rectángulo. Te tiene que dar el problema un ángulo, que viene a ser teta. Y además te tiene que dar un lado del triángulo, que viene a ser M. Si es un triángulo rectángulo, ves un ángulo y te da un lado, tú puedes aplicar resolución de triángulos. Nada más. Eso es lo que vimos la semana pasada. ¿Mm? Y tienen que repasar, jóvenes, ese tema. Es muy importante. Entonces vamos a ver a los problemas. Entonces continuamos con los problemas. A ver, el problema número 1 te dice, hallar el área del triángulo de la figura mostrada. Yo te pregunto, es algo básico, conocimiento fundamental, básico. ¿Cómo encuentran ustedes el área de un triángulo? ¿Alguien me puede decir cómo se encuentra el área de un triángulo, por favor? Sin miedo, si te equivocas, te equivocaste, pero participa. ¿Cómo encuentran el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. Muy bien, mi estimado. Entonces, el área de un triángulo, siempre, como dice su compañero, es teoría fundamental de primaria, es eso. El área de un triángulo es la base multiplicado por la altura y se va a dividir y lo tenemos que dividir entre 2. Eso es lo que te pide el problema. El área de un triángulo que es base por altura entre 2. Entonces, siempre en un triángulo rectángulo, la base y la altura, te lo voy a señalar de color rojo. Esto es la base. ¿Ya? Esto es la base.
¿Y quién es la altura? La altura viene a ser esta distancia de color azul. Esta es la altura. Entonces tienes que encontrar esos dos lados, ¿ya? Esos dos lados. Entonces, para encontrar esos dos lados, ya tienes que aplicar resolución de triángulo. Pero antes de aplicar resolución de triángulo, vamos a reconocer los lados. A ver, acá está el ángulo alfa. Recuerda, el que le mira, ¿cómo se le llama este lado? ¿Alguien me puede decir cómo se le llama este lado? ¿Es cateto opuesto o es cateto adyacente? Eso se le llama como cateto opuesto. Acuérdate, el que le mira 90 grados, que viene a ser este lado, acá está la flecha, viene a ser la hipotenusa. Acá lo colocamos la hipotenusa. Y el que sobra es el cateto adyacente. Entonces, acuérdate quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar la recta de color rojo. Vamos a llamarle segmentos. Esto que sea A, esto que sea B y esto que sea C. Quiero hallar la línea de color rojo. Y la línea de color rojo es el segmento AB. Entonces, ¿cómo encontramos el segmento AB? Siempre colocas el dato. El dato es lo que ves en el triángulo. Y el dato lo que ves en el triángulo es la letra K. Entonces, vas a colocar la letra K. Lo vas a multiplicar. Aplica lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero. ¿Qué quieres hallar? La recta roja. Y la recta roja viene a ser el cateto adyacente. Ahí lo tienes, el cateto adyacente. Sobre lo que tengo del triángulo, te dije que viene a ser la letra K. Y la letra K viene a ser la hipotenusa. Entonces, yo te pregunto, vamos, tú puedes contestar, ¿a qué es igual cateto adyacente sobre hipotenusa? ¿Alguien me puede decir a qué es igual cateto adyacente sobre hipotenusa, por favor? Entonces decimos que AB, el día de hoy no quieren hablar. ¿Qué pasa el día de hoy? Coseno. Muy bien, es el coseno, por lo tanto decimos que es K multiplicado por el coseno del ángulo, y el ángulo viene a ser alfa. Jóvenes, ya encontraste AB, ya encontraste la base. Te falta ya la altura, entonces vamos a encontrar la altura. Y la altura, les dije que viene a ser la recta de color azul. Y la recta de color azul en el gráfico es CB o BC. Entonces decimos, para encontrar BC, ahí está en tu pantalla, no te distraigas, es igual. Aplica resolución de triángulo, colocas el dato del triángulo, viene a ser la letra K. Lo multiplicas, aplica resolución, lo que quiero sobre lo que tengo, lo que quiero, ¿qué quiero hallar? ¿Qué quiero encontrar? La altura, y la altura de color azul es el cateto opuesto. Acá está, cateto opuesto sobre lo que tengo. Lo que tengo es la letra K, que viene a ser hipotenusa. Ahí lo tienes. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual cateto opuesto sobre hipotenusa? ¿Eso a qué es igual, jóvenes? A ver, piensen. ¿A qué es igual cateto opuesto sobre hipotenusa? Eso es igual a multiplicado por el seno del ángulo alfa. Y por eso le dije, tienen que aprender esos triángulos notables. ¿Cómo encuentras el seno? ¿Cómo encuentras el coseno? Al encontrar, jóvenes, al encontrar la base y la altura, como me dijo Ramírez, para encontrar el área es la base por altura. Entonces solamente lo vamos a reemplazar. Mira, escúchame, lo reemplazamos. Decimos que el área, no tengo espacio, ya lo vamos a hacer acá, a tu derecha. Después lo vamos a subir. Decimos que el área es igual a la base. ¿Cuánto vale la base, por favor? Su base, ¿cuánto vale? La base es de color rojo y es AB. ¿Y AB cuánto va a ser? Es K. Cateto, pues, adyacente. No, no, pero ya sabes cuánto vale esto. Esto tú sabes cuánto vale. Lo tienes abajo. ¿Cuánto vale esta distancia? ¿Cuánto vale la distancia B? ¿Y lo tienes? Bastante. Por ¿el coseno de quién? Del ángulo alfa. Lo tienes que multiplicar por la altura.
¿Cuánto vale la altura? La altura también sabes cuánto vale esta distancia de color azul, que viene a ser BC. Y BC lo tienes ahí en la nubecita azul, que viene a ser K multiplicado por el seno del ángulo alfa. Y se divide entre 2. Eso es el área. Y nos damos cuenta que todavía no hay clave. Entonces lo tenemos que seguir resolviendo. Por lo tanto, decimos que el área, lo llamamos S, el área se representa como una letra S o como una letra A. Multiplica. ¿Cuánto es para ustedes K por K? 2K. No, mi estimado, son distintos. K más K, por si acaso, es 2K. Yo te pregunté cuánto es K por K. K. ¿Qué más? Bases iguales. Si las bases son iguales, los exponentes, ¿qué se hacen? ¿K al cuadrado? Muy bien, se suman, que viene a ser K elevado al cuadrado. Entonces, el área va a ser igual a K elevado al cuadrado por el coseno de alfa por el seno de alfa, ahí lo tienes, y se va a dividir entre 2. Ya no se puede resolver más y eso es tu respuesta. Ahí lo tienes. Observa la alternativa. ¿Cuál de las alternativas es? ¿La A, la B, la C, la D o la E? ¿Cuál es para ustedes? ¿Cuál es? La C. La C. Mira, si tú te fijas, la C, mi estimado, es cálculo al cuadrado entre 3. Yo no veo entre 3. ¿Cuál de las alternativas es? El resto también, apóyense. ¿Cuánto es? Viene a ser la alternativa. La. La A es K al cuadrado por el seno de alfa por el coseno. Pero mira la nubecita roja. Es K al cuadrado por el coseno de alfa por el seno sobre 2. No es la A. La B, la B. La B. Te tienes que dar cuenta. Viene a ser la B. Ahí lo tienes. Ya. Vamos a ver otro problema. A ver. El siguiente problema. A ver, el problema número 5 te pide calcular X, pero recuerda que X, jóvenes, es toda esta distancia, Pero te da el problema que AB vale M, observa en el gráfico, BC vale N, ahí lo tienes. Y te dan los ángulos, el ángulo que viene a ser el ángulo alfa. Acá te da un ángulo alfa y el otro lado, el otro extremo, el ángulo C, te da el ángulo beta. Yo te pregunto, analiza bien. En todo este triángulo que ves ahí de color rosado, ¿se puede aplicar resolución de triángulos, sí o no? ¿Se puede aplicar lo que quiero sobre lo que tengo ahí? Sáquense sus dudas, respondan sí o no. Sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué? Te tienes que dar cuenta por qué se puede aplicar resolución de triángulo ahí. ¿Recuerdas que nosotros te dije cuando empecé un ratito? Para que apliques, acá está, para que apliques resolución de triángulo, ¿qué triángulo debe de ser primero? Te dije, ¿qué triángulo debe de ser? No puede ser un triángulo cualquiera. Debe de ser un triángulo rectángulo, o sea, de 90 grados. Siempre para que aplique resolución de triángulo debe de ser un triángulo rectángulo, jóvenes. Entonces, nos vamos a este problema 5. En el problema 5 que ves ahí, ¿es un triángulo rectángulo? Fíjate la 5. ¿Sí o no es un triángulo rectángulo? ¿Ves un triángulo de 90 grados? Sí, profesor. ¿Dónde ves el ángulo de 90 grados? ¿Dónde está? Bueno, Ángulo No beta. hay. Y te das cuenta que no hay un triángulo de 90 grados.
Entonces, en este caso, siempre cuando tengas este triángulo que no hay 90 grados, en este caso tú mismo lo vas a dar. En este caso se recomienda trazar una altura, un ángulo de 90 grados, para que aplique resolución de triángulo. Acá si yo trazo, va a ser un ángulo de 90 grados. Acá está, lo vamos a agrandar más la imagen. Ahí lo tienes. Ahora, ahí es puro conocimiento nada más, tu habilidad, cómo lo quieres resolver para encontrar X. Ahora, recuerda que X es todo, desde A hacia C. Te voy a dar una pista. Si yo encuentro esta distancia de color azul y luego encuentro la distancia de color negro, al encontrar la distancia de color azul y la distancia de color negro, si yo lo sumo esas dos distancias, te va a salir la distancia de la nubecita roja. Todo eso. Entonces, si te das cuenta, en este triángulo que te voy a sombrear, este triángulo que te estoy sombreando de color amarillo, quiero que aplique resolución de triángulo. Pero ¿cuál te conviene hallar? ¿Qué lado te conviene hallar? ¿Te conviene hallar el primero o te conviene hallar el segundo? ¿Cuál de los lados te conviene hallar? ¿El primero de color rojo o el segundo de color azul? El segundo, profesor. El segundo, muy bien. ¿Por qué el segundo? Porque yo quiero encontrar, si yo encuentro este lado y después encuentro el otro lado, si yo lo sumo, estas dos nubecitas, te sale la línea de color rojo. Y por eso tú tienes que ver cuál te conviene hallar. Entonces, yo quiero encontrar la línea de color azul, pero hay que llamarle un segmento, para que no te confundas, hay que llamarle un punto H, ¿ya? H. Entonces, quiero encontrar, jóvenes, la distancia AH. Entonces, para encontrar la distancia AH, aplica resolución de triángulo. Primero te dije, coloca el dato, y el dato nos damos cuenta que es M. Acá está. Lo multiplicas, aplicas lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero. ¿Qué quiero hallar? Quiero hallar esta distancia. ¿Y esta distancia qué viene a ser? ¿Cateto opuesto, cateto adyacente o hipotenusa? Vamos, ¿quién viene a ser esa distancia? Si no puedes, haz esto. El que le mira al ángulo alfa, recuerda que esto se le llama cateto opuesto. Nunca te olvides, empieza de ahí. El que le mira a 90 grados, el que le mira a 90 grados es la hipotenusa, ¿ya? Es la hipotenusa. Y el que sobra es el cateto adyacente. Entonces, con eso ya te puedes ayudar. Entonces, lo que quiero, yo quiero hallar AH, y AH es el cateto adyacente. Ahí lo tienes. Sobre lo que tengo es la letra M. Y la letra M se le llama como hipotenusa. Ahí lo tienes. Por lo tanto, tienes que reconocer a qué es igual cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso a qué es igual. Por lo tanto, decimos, vaya analizando AH, el segmento AH es igual a M, multiplicado por ¿quién? Cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿es seno o es coseno? Eso equivale al coseno del ángulo alfa. Ahí lo tienes, ya encontraste el segmento AH. Ya encontraste este pedacito, ya encontraste. Ahí está. Ahora te falta encontrar esta distancia. Entonces, fíjate el triángulo que no está sombreado. Ahí lo tienes. Y justo acá está el ángulo beta. Acá está el cateto opuesto. El otro se le llama hipotenusa. Y esto es el cateto adyacente. Quiero encontrar ahora la distancia HC. Quiero encontrar la distancia HC. Igual, aplica resolución de triángulo. Siempre el dato. Y el dato de ahí, el dato de ese triángulo transparente que no es sombreado, es la letra N. Entonces voy a colocar la letra N. Estoy explicando paso por paso para que comprendas. La letra N multiplicado
lo que quiero sobre lo que tengo, lo que quiero, ¿qué quiero hallar? HC, pero HC, ¿qué viene a ser para ustedes en el gráfico? Es cateto adyacente. Sobre lo que tengo, que viene a ser la letra N, y N es hipotenusa. Y eso es conocido. Cateto adyacente sobre hipotenusa es recontra conocido. Por lo tanto, decimos que HC es igual a N multiplicado, cateto adyacente sobre hipotenusa es el coseno. Jóvenes, ya no va a ser de alfa. Ojo, el triángulo transparente que no está sombreado es el ángulo beta. Ahí lo tienes. Eso vale HC. Entonces, al encontrar jóvenes AH y HC, estos dos, el problema sinceramente no te pide esas dos distancias, te pide hallar la distancia, un ratito que cargue, te está pidiendo encontrar la distancia de AC. Eso es lo que te pide, que viene a ser X, porque X pertenece a AC. Entonces, es la suma de AH vale M coseno de alfa más HC vale N coseno de beta. No se puede sumar porque no son términos semejantes. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta del problema 5? ¿La A, la B, la C o la E? ¿Cuál sería? ¿Cuál es tu respuesta, jóvenes? Observa bien, ahí lo tienes. ¿Cuál sería tu respuesta? Hola, Olivares, muy buenas tardes. Lo sé. La C, muy bien, Ramírez. Entonces, esto equivale a la C. Perdón, la B. Disculpa, la B. Es la B, ¿no? La C no es. Porque parece igualito, mira. M coseno de alfa, acá está. Pero acá está N seno de beta y acá está N coseno de beta. No es la C. Entonces, es la B. Tengan cuidado en eso, en observar bien también las alternativas. ¿Cuál es? Muy bien. Ese es el problema número 5. Hasta ahí. Creo que están muy calladitos el día de hoy. ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, pero todo se entiende. ¿Seguro? Porque están muy callados. Bueno, vamos a ver cómo das tu práctica el día de hoy. Siguiente. El problema número 7. Vamos a ver el problema 7. Lo vamos a agrandar un poco. Acá está. Te pide calcular X. Observa dónde está X. Si nosotros observamos bien dónde está X, X está acá. Acá está X. Esto es lo que te pide, la línea de color rojo. Pero yo te pregunto, si nosotros nos fijamos en este triángulo amarillo, te tienes que fijar también. En ese triángulo amarillo, observa que te pide el lado X. ¿Se puede aplicar resolución de triángulos? Primero, ¿es un triángulo rectángulo? El triángulo amarillo. ¿Es un triángulo de 90 grados? ¿Sí o no? Sí, profesor. Muy bien, vas ahí. ¿Tiene un ángulo? En ese triángulo amarillo, ¿hay un ángulo? Sí. ¿Quién es el ángulo? Beta. Beta, muy bien. Te falta uno más. ¿Y 90? No, uno. Primero es un triángulo rectángulo que es 90 grados. El siguiente es un ángulo, que viene a ser el ángulo beta. Te falta uno. ¿Tienes el lado en ese triángulo ¿Lo de rectángulo? aquí? X es la variable lo que te pide. Imaginemos que X no existe, porque esto es lo que te pide. ¿Tienes el dato? ¿Hay el lado de ese triángulo? Si tú te das cuenta, no hay el lado. Entonces, por el momento, no se puede aplicar resolución de triángulo. ¿Ya? Por el momento no. Pero sí se puede aplicar. Entonces, necesariamente tienes que encontrar un lado. ¿Y cuál te conviene hallar mejor? El que es de rojo, esta línea que estoy trazando ahorita de rojo, ¿te conviene encontrar eso? ¿O te conviene encontrar la línea de color azul? ¿Cuál te conviene más hallar, encontrar más fácil?
¿El azul? El azul. Ya, vamos a ver si podemos encontrar el azul. Pero si tú te fijas, el triángulo que no está sombreado, tú tienes que aprender cómo se resuelve también. En el triángulo que no está sombreado, fíjate el triángulo que no está sombreado. Es un triángulo rectángulo. Fíjate el triángulo. No hay ángulo de 90 grados. No, ya no lo entiendo. Sí, mi estimado, acá está. Mira, si esto vale 90, esto también va a ser 90. Se sobreentiende que esto también va a ser 90. Entonces, es un triángulo rectángulo. ¿Tienes el dato en ese triángulo rectángulo? ¿Hay helado o no hay helado? Vamos, es observar nada más. ¿Te da el lado o no te da el lado? Sí, M. ¿Quién es el lado? Muy bien, es M. Acá está, es M, es el lado. ¿Te da el ángulo? Sí. Ya, muy bien, el ángulo es alfa. Si tú ves 90 grados, ves el dato y ves el ángulo, entonces ahí puedes aplicar resolución de triángulo. Y yo te pregunto, en ese triángulo que no está sombreado, ¿puedes encontrar la recta roja? ¿Puedes hallar la recta roja? Pero mañana me pueden llamar. Claro, puedes hallar por resolución de triángulo. Esa recta hay que colocarle que sea el vértice B y el punto H. Y esto hay que llamarle que sea C y esto hay que llamarle que sea una letra A. Entonces, quiero encontrar BH. Quiero encontrar esa recta BH de color rojo. Para encontrar BH, aplica resolución de triángulo. El dato primero, que viene a ser M, acá está M, lo multiplicas. Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero. Yo quiero hallar este lado. ¿Y este lado cómo se le llama? ¿Qué viene a ser este lado? Cateto opuesto, cateto adyacente o hipotenusa. Cateto puesto. Muy bien, ese es el cateto opuesto. Ahí lo colocamos. Cateto opuesto. Sobre lo que tengo, ¿qué tengo? ¿Qué letra tengo? M. ¿Y M qué viene a ser en ese triángulo que no está sombreado? Hipotenusa. Hipotenusa. Muy bien, ahí está, ya te está soltando. Temblor, temblor. ¿A qué es igual cateto opuesto sobre hipotenusa? No se vayan todavía. Seno. Sí, ajá. ¿Seno o coseno? Seno. Muy bien, entonces decimos que BH ese es igual a M multiplicado por el seno del ángulo alfa. Ya encontraste, justo querías, mira, ya encontraste BH, esta recta de color rojo vale M por el seno del ángulo alfa. Ahora, observa el triángulo amarillo. Sé que el tema es un poco complicado porque así vas a aprender paso por paso. Fíjate el triángulo amarillo. Ahora te voy a preguntar otra vez. ¿Es un triángulo rectángulo? Sí. Ya, muy bien. ¿Tienes el dato? Ahora, ¿tienes el dato o no tienes el dato del triángulo? Sí hay. ¿Tienes el dato M. ¿Está? del triángulo amarillo, mi estimado? Amarillo. X, X. No, el X es la variable, lo que te pide. Eso es lo que te está pidiendo. Observa más. ¿Quién es el dato? M por seno. Muy bien, esto es el dato que has encontrado. Si ya tengo el dato y tengo el ángulo, ahora sí puedes aplicar resolución de triángulo y puedes hallar X. Entonces decimos, para encontrar X, X es igual. Siempre colocas el dato y el dato es, te das cuenta que tú me has dicho que viene a ser M multiplicado por el seno del ángulo alfa. Ahí aplicas lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero, que viene a ser X. Quiero hallar X, pero recuerda, tienes que reconocer los lados. Acá está beta,
El que le mira, Profesor, ¿cómo se le profesor, llama? vamos a entrar o voy a dejar la práctica. Sí. Si se cortan, ingresan otra vez. Acá está beta. El que le mira, ¿qué cateto es? Cateto opuesto. El que le mira 90 se le llama hipotenusa y el que sobra es el cateto adyacente. Haz eso para reconocer los lados hasta ahora. Entonces, decimos lo que quiero, que es X, que viene a ser el cateto adyacente, sobre lo que tengo. Lo que tengo es este lado, que viene a ser cateto opuesto. Jóvenes, ¿a qué es igual cateto adyacente sobre cateto opuesto? Tangente. Tangente, muy bien. Ya la Entonces, ve. muy bien, un ratito, decimos que X es igual a M multiplicado por el seno del ángulo alfa por la tangente de qué ángulo, de alfa o de beta, De beta. de beta, muy bien, ahí está. Y eso es tu respuesta. ¿Qué alternativa es? Sería la B. La B, muy bien, esa es tu respuesta. Y por eso ustedes se tienen que buscar cuál te conviene encontrar primero, qué lado te conviene encontrar, ¿ya? A ver, fíjense en el problema número 8. Ah, ya, muchas gracias. Gracias por el... Pero habla, muchas gracias. A ver, un error. A ver, no es tangente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. No es tangente, jóvenes. Con tangente. Es con tangente, muy bien. Con tangente del ángulo beta. La. La A, muy bien. Sería la alternativa A. Por favor, si se corta el zoom, ingresan otra vez al mismo link. Ahí está, y esto lo borramos. Vamos a ver el siguiente problema. El problema número 8, un ratito.